Bueno, primero que nada, muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Juan Pablo Duque Escobar, estudiante del programa de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Nacional de Colombia y tutor del perfil 7 del programa de tutorías con Ingenio, dedicado al diseño mecánico. Este video será una revisión práctica de un ejercicio sobre el tema de análisis de armaduras. Este video es continuación de un primer video de revisión teórica del tema, por lo que recomiendo, antes de revisar este video, revisar el anterior para tener una base fuerte con la que podamos realizar el siguiente ejercicio. En este video primero exploraremos cuál es el problema a resolver, plantearemos cuáles son las ideas de desarrollo del ejercicio, desarrollaremos el mismo y luego plantearemos una pequeña bibliografía, sobre todo de dónde es extraído el ejercicio. Para el problema se nos plantea una cercha o estructura, como se ve en la figura, y se nos solicita determinar para esta figura las fuerzas generadas por las barras AB, BD, BE y BC. Y por otra parte, determinar si estas están a tensión o a compresión. Para desarrollar este ejercicio haremos uso de algunas de las herramientas que pudimos ver en el video pasado, tales como son el método de los nodos, el método de los cortes y la detección de barras a fuerza cero. Como primera instancia dentro de este ejercicio, determinaremos cuáles son los valores de las fuerzas en los apoyos. Posterior a esto, determinaremos, tal como lo mencioné, cuáles son las barras que están a fuerza cero. Posterior a esto, utilizaremos el método de los nodos para determinar alguna de las fuerzas que se nos solicitan. Y por último, utilizaremos el método de los cortes para terminar este problema. Nos daremos cuenta en el resto del desarrollo que con esta metodología, usando una mezcla entre el método de nodos y método de cortes, llegaremos de una manera bastante óptima a la respuesta deseada. Para realizar el cálculo de los apoyos, comenzaremos dando algunas consideraciones. Primero, definiremos el sistema usual XY, con las X positivas yendo de izquierda a derecha y Y positivas yendo de abajo hacia arriba, y consideraremos que todos los momentos que tengan sentido antihorario son positivos. Por último, para no escribir constantemente los valores de las unidades de distancias y fuerzas, los números que escribamos con color naranja serán distancias y sus unidades serán pies, y los valores que escribamos con color azul serán fuerzas y sus unidades serán las libras. Los que escribamos en color negro serán el resultado de estas ecuaciones y por lo tanto serán momentos. Para comenzar, determinaremos el tipo de apoyos con los que contamos. Por una parte tenemos un apoyo de tipo patín AY y por otra parte tenemos un apoyo fijo H que se descompone en una componente en Y, HY, y en una componente en X, HX. Para solucionar este ejercicio y calcular los apoyos, sabemos que contamos con tres ecuaciones de equilibrio. Primero, sumatoria de momentos en algún punto igual a cero, sumatoria de fuerzas en X igual a cero y sumatoria de fuerzas en Y igual a cero. La primera ecuación que usaremos es la sumatoria de fuerzas en X igual a cero. Como podemos ver, esta ecuación nos deja ver claramente que el apoyo Hx es igual a cero. Esto debido a que es la única fuerza en esta dirección. Por otra parte, realizaremos el cálculo de la sumatoria de momentos en el punto A para poder determinar el valor de Hy. Como podemos ver, el brazo generado por Hy está dado por su magnitud Hy
multiplicado por la distancia que tiene al punto A, que en este caso son 32 pies. Por otra parte, la fuerza de 300 libras genera el mismo brazo con la misma distancia. Para determinar el signo de cada uno de estos, podemos ver que HY genera un brazo en sentido antihorario, por lo cual es positivo, y la fuerza de 300 libras genera un brazo negativo, es decir, en el sentido horario respecto al punto A. Para las fuerzas de 600 libras que generan, em, que generan brazos respecto a A, podemos ver claramente que las tres llevan signo negativo, pues el momento que generan tiene sentido horario, y factorizaremos el valor de 600 libras para facilitar la escritura. Entonces, tenemos 600 multiplicado por 24 pies, 16 pies y 8 pies, y sabemos que todo esto es igual a 0. Deduciendo de esta ecuación, despejando, podemos ver que HY tiene un valor de 1200 libras. Por último, de la ecuación de sumatoria de fuerzas en Y, podemos ver que las fuerzas en la dirección Y negativas son 300 libras más 600 libras 900, más 600 1500, más 600 2100, más 300 2400 libras. Es decir, que tendremos menos 2400 libras en la dirección Y. Y por otra parte, contamos con los apoyos en la dirección positiva más HY más AY. Y todo esto igual a 0. De esta ecuación podemos deducir fácilmente que AY es igual a 1200 libras. Tras realizar el cálculo de los apoyos, pasaremos a determinar los elementos de fuerza cero. Como vimos en el video anterior, los elementos de fuerza cero son elementos los cuales llegan a un nodo en el cual las únicas otras dos fuerzas que entran al nodo tienen dirección paralela. Como podemos ver en este pequeño ejemplo dibujado, esta fuerza no está en la misma dirección que esta fuerza número 1 y esta fuerza número 2, por lo tanto podemos determinar que esa fuerza es realizada por un elemento de fuerza cero. En este caso, podemos ver claramente que el elemento BC está en esta situación debido a que la barra AC y la barra CE tienen la misma dirección, y de igual manera la barra FG está en esta misma situación debido a que los elementos EG y GH tienen la misma dirección. Por lo tanto, podemos concluir fácilmente que la fuerza BC es igual a 0 y asimismo que la fuerza FG es igual a 0, siendo este primer valor que encontramos uno de los valores solicitados por el problema. Para continuar con el problema, utilizando el método de los nodos, podremos analizar cada uno de los nodos que se puede ver en la estructura. Sin embargo, debemos detectar cuál de estos nodos nos es útil. Como vimos en el video teórico, para el análisis de cada nodo contamos con
dos ecuaciones, por lo que hacer el cálculo de algún nodo que tenga más de dos incógnitas es inoficioso, pues no encontraremos solución al sistema de ecuaciones que se genere. Dados las barras que nos solicita el problema, puede haber una tendencia a querer realizar el nodo B, pero como podemos ver, no conocemos ni la fuerza de AB, ni la fuerza de BE, ni la fuerza de BD, por lo que contamos con tres incógnitas y no podríamos solucionar el problema. Por otra parte, si realizamos el análisis de nodos del nodo A, podemos ver que desconocemos la barra AB y la barra AC, solo dos incógnitas, por lo que podemos realizar el análisis de este nodo. Para realizar el análisis de este nodo, comenzamos dibujándolo, nodo A, dibujando las fuerzas externas, 300 libras, y dibujando la fuerza del apoyo, que hemos calculado como 1200 libras. Por otra parte, dibujamos la fuerza de la barra AB y la fuerza de la barra AC. Como podemos ver, he dibujado las dos fuerzas de las barras saliendo del nodo, es decir, asumí que las barras están a tensión. Esta es una pequeña recomendación que hago, y es que todas las fuerzas de las barras se dibujen a tensión. Esto debido a que si se asume un solo sentido, ya sea tensión a compresión, tensión es lo que suelo manejar yo y lo que he visto que se repite en la literatura, al realizar todo el ejercicio, el signo de las fuerzas es el que indicará si una fuerza está a tensión o a compresión. Es decir, si el resultado al final de asumir que una fuerza estaba a tensión es positivo, nos muestra que estábamos en lo correcto y que la fuerza estaba a tensión, y si este resultado es negativo, simplemente significa que esa fuerza estaba a compresión, pero tiene la misma magnitud. Ahora, para realizar esto y calcular la fuerza AB, que es la que nos interesa, podemos hacer uso de la sumatoria de fuerzas en X o de la sumatoria de fuerzas en Y. Como vemos, dado que las dos fuerzas tienen componente en la dirección de X, es muy probable que sea más útil realizar el cálculo de la sumatoria de fuerzas en Y. Así que eso realizaremos. Para la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, sabemos que tenemos 1200 libras dadas por el apoyo menos 300 libras dadas por la carga externa más la fuerza AB multiplicada por el seno del ángulo θ que forma la barra AB con la horizontal. Para saber el valor de este seno de θ, aplicaremos una pequeña geometría. Como podemos ver, este es el pequeño triángulo dibujado ABC, que tiene 8 pies en su base, 6 pies de altura. Utilizando el teorema de Pitágoras, podemos determinar la magnitud de su hipotenusa como 6 al cuadrado más 8 al cuadrado raíz cuadrada. 6 al cuadrado sabemos que es 36, 8 al cuadrado sabemos que es 64, y la raíz cuadrada de este número, que es 100, es igual a 10. Por lo que sabemos que esta hipotenusa vale 10. ¿Y esto para qué nos sirve? Esto nos sirve debido a que esta geometría es repetida bastante dentro de esta figura. Y el ángulo θ tiene la característica acá de que como su coseno es igual al adyacente sobre la hipotenusa, en este caso
podemos ver que es 8 sobre 10. Y nos evita realizar el cálculo de un ángulo que probablemente sea un ángulo con bastantes decimales y tener un valor más simple para el coseno. De igual manera, para el seno, podemos ver que el seno de teta es igual a 6 sobre 10. Y simplificando estos dos términos, podemos ver que estos son 4 quintos y 3 quintos. Utilizando esto, podemos ver que nuestra ecuación se simplifica a que f a b se multiplica por el seno de teta, es decir, 3 quintos. Aprovechando esto, podemos ver que se puede calcular el valor de f a b y f a b tendría un valor de menos 1500 libras. Y tal como lo mencionábamos, el signo negativo en este resultado nos indica que la barra FAB está a compresión. Para continuar en el ejercicio, haremos un pequeño recuento de qué es lo que conocemos y qué nos hace falta por determinar. En una primera fase determinamos las reacciones en los apoyos A y H. Posteriormente determinamos que esta barra BC es una barra de fuerza cero, por lo que, tal como su nombre lo indica, la fuerza interna en ella es cero. Posteriormente, con el método de los nodos, realizamos el cálculo de la fuerza AB. Determinamos que era una fuerza de 1500 libras a compresión y nos resta conocer el valor de la barra BE y la barra BD. Aprovechando el método de los cortes, vemos que hay un corte bastante evidente que podemos realizar para conocer el valor de estas dos barras. Y esto es si realizamos el corte de esta manera, la manera que demarca la línea negra. Para comenzar, realizaremos el dibujo de cómo queda nuestra malla tras realizar este corte. Para ello, realizamos el dibujo del triángulo ABC, ABC, y realizaremos el dibujo de las barras que quedan cortadas. Por medio de este símbolo mostraremos que la barra BD está cortada, de igual manera con la barra BE y por último con la barra CE. Ahora dibujaremos las cargas externas. La carga de 300 libras, la carga de 600 libras y el apoyo de 1200 libras. Ahora dibujaremos las fuerzas que queremos determinar. Primero, la fuerza CE. Ahora, la fuerza BE. Y ahora, la fuerza BD. Para determinar estos valores, nuevamente contamos con tres ecuaciones: sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de momentos en algún punto. Todo esto igual a 0. Para realizar esto, aprovecharemos la congruencia de los puntos de las fuerzas FBE y FCE en el punto E
y calcularemos los momentos en este punto para poder eliminar dos incógnitas y determinar una de las incógnitas que nos interesa. ¿Y cómo realizaremos este cálculo? Como podemos ver, la fuerza BD, como sabemos, los vectores de fuerza son vectores que tienen la característica de ser vectores deslizantes. Por lo que el efecto que esta fuerza BD causa donde hicimos el corte es igual dentro de la estructura mientras la desplacemos por su línea de acción. En este caso, nos es conveniente deslizarla sobre su línea de acción hasta el punto D, donde como podemos ver, la componente en Y no generaría momento respecto al punto E. Por ende, para calcular esta ecuación de momentos en E, tenemos primero la fuerza de 1200 libras que genera un momento en sentido horario, es decir, negativo, con un brazo de 16 pies. Por otra parte, tenemos la fuerza de 300 libras que genera un brazo antihorario respecto al punto E, nuevamente a 16 pies de distancia. Posteriormente contamos con la fuerza de 600 libras que genera un brazo a 8 pies y finalmente tenemos la componente de la fuerza FBD en la dirección de X que está dada por FBD por el coseno del ángulo θ que habíamos determinado anteriormente. Recuerdo acá cortamente, cuyo coseno es igual a 4/5 y cuyo seno es igual a 3/5. Por ende, este coseno de θ lo podemos reemplazar por 4/5 y se genera con una distancia de 12 pies. Todo esto es igual a 0. Utilizando esta ecuación podemos determinar que la fuerza FBD tiene un valor de 1000 libras. Tras esto borraremos la ecuación para tener un poco más de espacio y conociendo este valor de FBD igual a 1000 libras, solo nos resta determinar el valor de la fuerza BE. Para esto, como podemos ver, podemos hacer uso de la ecuación sumatoria de fuerzas en Y para determinar dicho valor, dado que la única fuerza que nos interfiere para determinar este valor es la fuerza FCE y esta fuerza está totalmente contenida en la dirección X, por lo que no aparecerá en las ecuaciones de la sumatoria de fuerzas en Y. Para esto, comenzaremos por escribir las 1200 libras del apoyo menos 300 libras de la reacción de la fuerza externa en el punto A menos 600 libras de la fuerza externa en el punto B más las 1000 libras de la fuerza BD que determinamos anteriormente multiplicadas por el seno del ángulo que tiene θ, es decir 3/5, finalmente menos esta fuerza BE que queremos determinar
por el seno del ángulo, nuevamente teta, es decir, 3/5, y esto es igual a 0. Despejando de esta ecuación, podemos ver que FBE es igual a 500 libras nuevamente con signo positivo, por lo que tanto FBD como FBE podemos decir que están a tensión. Con esto podemos concluir el ejercicio borrando la ecuación de fuerzas en Y para tener un poco más de espacio. Y podemos ver que finalmente tenemos que la fuerza AB tiene un valor de menos de 1500 libras a compresión. La fuerza BC tiene un valor de 0 libras la fuerza BD tiene un valor de 1000 libras a tensión, y finalmente la fuerza BE tiene un valor de 500 libras a tensión. Con esto concluimos el ejercicio con los valores buscados y vemos que por medio de esta metodología realizamos un cálculo óptimo del problema, donde realmente solo calculamos los valores de las barras que nos solicitaban y pudimos ver un poco de la aplicación tanto del método de los nodos como del método de los cortes para solucionar un problema de estructuras. Finalmente, quisiera agradecer pues al libro de Beer and Johnston de Mecánica Vectorial para Ingenieros, pues es de ahí que extraje el ejercicio que se realizó durante este video. Muchas gracias y hasta luego.